Comencemos analizando la siguiente situación. Tenemos un bloque de masa m en la superficie terrestre en una región donde el suelo es plano. Entonces, debido a que el bloque se encuentra en la superficie terrestre, la Tierra ejerce una fuerza sobre él, el peso o fuerza gravitacional. La dirección la representamos con esta flecha y su magnitud es igual a mg. Ahora, adicionalmente, colocamos este bloque de tal forma que está comprimiendo este sistema de resorte. Entonces el resorte le está ejerciendo una fuerza al bloque en dirección horizontal paralela a la superficie. Una vez que liberemos el bloque, el resorte dejará de ejercer esta fuerza, pero le dará al bloque una velocidad inicial. Veamos cómo sería esta situación cuando liberamos el bloque. Entonces, la fuerza que el resorte estaba ejerciendo deja de actuar porque ya no está, digamos, en contacto macroscópico el bloque con el sistema del resorte, pero sí le queda al bloque una velocidad inicial. Entonces, hemos visto que aun cuando hay una fuerza en la dirección vertical, el hecho de que el bloque esté en contacto con la superficie impide que haya un movimiento en dirección vertical. Es decir, que si colocáramos el origen de coordenadas sobre el bloque al comienzo del movimiento, para todo el movimiento la partícula está restringida a moverse sobre la superficie, por lo que la coordenada y es siempre igual a 0. Le adjudicamos este comportamiento a la presencia de una fuerza en dirección contraria al peso que contrarresta el efecto del peso en la dirección vertical y que se debe a la acción de la superficie sobre el bloque. A esta fuerza le hemos dado el nombre de fuerza normal, puesto que actúa siempre perpendicular a la superficie con la que el objeto esté en contacto macroscópico. Ahora, ya vimos que el bloque está obligado a moverse sobre la superficie, aun cuando tiene la fuerza gravitacional actuando sobre él, debido a que la superficie le está ejerciendo una fuerza por causa del contacto macroscópico entre el bloque y ella. Veamos qué sucede entonces en el movimiento completo, una vez que el bloque es liberado desde el reposo y ya deja al resorte de realizarle una fuerza a él. El bloque termina por detenerse. ¿Qué sucede ahí? El resorte inicialmente le está ejerciendo una fuerza, pero una vez que liberamos el bloque, el resorte ya no está ejerciendo una fuerza sobre él. Pero el bloque adquiere una velocidad inicial, entonces, ¿por qué aun cuando lleva una velocidad inicial y se supone que no hay ninguna fuerza sobre la horizontal ya que la del resorte cesó, se termina deteniendo el bloque? Esto se debe a que hay una fuerza entonces en dirección contraria al movimiento que hace que el bloque se frene. Esta fuerza en dirección contraria al movimiento recibe el nombre de fuerza de fricción y también se debe al contacto macroscópico entre el bloque y la superficie. Observamos que las partículas se detienen cuando están en movimiento, entonces decimos que se detienen a causa de fuerzas de fricción, que pueden ser con superficies o con el viento o con líquidos. Cuando tenemos un cuerpo deslizándose con una velocidad v en la superficie terrestre, sobre él estarán actuando el peso o fuerza gravitacional y la fuerza que la superficie ejerce sobre él que no permite el movimiento en dirección del peso, la que llamamos normal, puesto que actúa de forma perpendicular a la superficie. En la situación presentada anteriormente vimos que la fuerza que le otorgó la velocidad
al cuerpo ya no estaba actuando mientras él se deslizaba sobre la superficie. Y si no hay fuerzas actuando, o, como en el caso de la dirección vertical, su suma vectorial da cero, según la primera ley de Newton, el cuerpo debería mantenerse en el estado de movimiento a velocidad constante. Pero en la situación anterior observamos que el cuerpo se detuvo. Luego, había otra fuerza actuando en dirección contraria a la velocidad. Entonces decimos que cuando la superficie de un cuerpo se desliza sobre otra, se ejercen fuerzas que llamamos de fricción. Este tipo de fuerzas se oponen automáticamente al movimiento relativo entre las superficies y nunca lo favorecen. Pueden existir entre los cuerpos aun cuando no haya movimiento relativo. En el caso particular del cuerpo que lleva una velocidad, la fuerza que actúa sobre él en contra de su movimiento recibe el nombre de fricción cinética y la representamos con F sub k. La dirección es contraria a la de la velocidad que lleva el cuerpo. Ahora deseamos expresar la fuerza de fricción en función de las propiedades del cuerpo y de su ambiente. La fricción en el nivel microscópico es un fenómeno complicado en extremo. Las leyes de fuerza que gobiernan la fricción del deslizamiento en seco son empíricas y ofrecen predicciones aproximadas. Los resultados experimentales encontrados permiten plantear lo siguiente para las fuerzas de fricción cinética. Se oponen al movimiento por lo que apuntan en dirección contraria a la velocidad que lleva el cuerpo que se está deslizando sobre la superficie. Esta fuerza de fricción cinética es aproximadamente independiente del área de contacto. Su magnitud es proporcional a la fuerza normal y es bastante independiente de la rapidez del cuerpo que se desliza sobre la superficie. Vamos a trabajar entonces con que la magnitud de la fuerza de fricción cinética es igual a un coeficiente de proporcionalidad acá por la fuerza normal. Ese coeficiente de proporcionalidad recibe el nombre de coeficiente de fricción cinético. Como ya se dijo anteriormente, hay fuerzas de fricción también aun cuando no hay movimiento relativo entre las superficies en contacto. Entonces analicemos otro caso. Tenemos el mismo cuerpo sobre la superficie, pero se encuentra en reposo. Sobre él está actuando el peso o fuerza gravitacional y también está actuando la fuerza que la superficie ejerce, que impide que el cuerpo se mueva en dirección del peso, a la que llamamos fuerza normal. Entonces, sobre este cuerpo se está ejerciendo otra fuerza F, externa, que representamos acá con esta flecha de color verde. Imaginemos que podemos aumentar la magnitud de esta fuerza. Entonces comenzamos ejerciendo una fuerza, digamos, leve, y el cuerpo no se mueve. Esto se debe a que hay una fuerza entre el cuerpo y la superficie que denominaremos fricción estática. Si aumentamos la fuerza externa lo suficiente, hasta el punto en el que alcancemos la fuerza máxima de fricción estática, el cuerpo comenzará a moverse. A la fuerza de fricción estática la representamos con F sub S. De nuevo, los resultados experimentales nos indican lo siguiente para el caso de la fuerza de fricción estática. Se opone al movimiento, por lo que apuntan en dirección contraria al posible movimiento, es decir, en este caso solamente tenemos una fuerza externa en dirección horizontal, que es la que representamos con la flecha de color verde. Esta fuerza aceleraría el cuerpo en dirección, digamos, más X. La fuerza de fricción estática entonces apunta en dirección contraria al posible movimiento que tendría el cuerpo. La fuerza máxima de fricción estática entre un par de superficies es aproximadamente independiente del área de contacto, también como lo era la fuerza de fricción cinética, y es proporcional también a la fuerza normal. Vamos a decir que su magnitud será menor o igual a un coeficiente de proporcionalidad por la normal. Ese coeficiente de proporcionalidad recibe el nombre de coeficiente de fricción estático. El signo y la igualdad aparece solo
cuando se logra alcanzar el valor máximo de la fricción estática. Esto porque la fuerza de fricción estática, digamos, responde a las fuerzas externas. Entonces, la fuerza de fricción estática es siempre menor o igual al valor máximo de la fricción estática. Tanto el coeficiente de fricción estática como el coeficiente de fricción cinética son constantes adimensionales, pues son la relación de la magnitud de dos fuerzas. En general, en un par de superficies, el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Estos valores de los coeficientes dependen de la naturaleza de las dos superficies en contacto. Casi siempre podemos considerarlas constantes en las fuerzas y velocidades que comúnmente encontremos. Tanto μ sub s como μ sub k pueden ser mayores que la unidad, aunque por lo general son menores que 1.